Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Finalizamos hoy una novena más al Divino Niño Jesús en nuestra parroquia. Y qué interesante la lectura de la palabra de Dios que se nos presenta hoy para nuestra meditación. Muchos santos, muchos teólogos, muchos predicadores han hablado de la iglesia como una barca que va navegando por este mundo, una barca que se va abriendo camino en medio de un mar embravecido, guerras, ideologías, filosofías de muerte, y la iglesia ahí va como una barca, subiendo y bajando, soportando las olas que encuentra al frente, porque acuérdense que la iglesia se va abriendo camino y en el camino va a encontrar olas con las cuales va a chocar y le dicen: «De aquí no pasas, aquí te quedas, aquí te terminas tú». Las guerras. Hermanos, a través de la historia podemos conocer un poquito todo lo que la iglesia ha pasado y ha vivido a través de la historia. Los papas que han caído presos, los papas que los han tenido reyes, los reyes los han metido presos con la intención de ¿qué? De callar al papa y que el papa no diga nada, y aquí quien va a mandar es el rey o el emperador, el papa que se calle. Usted me está estorbando en lo que está diciendo. Y los papas han seguido adelante. La iglesia ha seguido adelante. Han asesinado a un papa y al nomás darse cuenta que un papa lo han asesinado, pues se vuelve a reunir los cardenales de la iglesia que están en el mundo entero y vuelven a elegir otro papa y lo vuelven a colocar para que sea él la voz de la iglesia. Y vuelven a matar a este y vuelven a colocar a este otro. Aunque le resulte feo, pero es así. La iglesia ha ido abriéndose camino. Miren, dijo Jesús, que le dice a sus discípulos: miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Lobos que están dispuestos a devorar a los hijos de Dios. Y en ese camino hemos visto cuántos mártires, cientos, miles, millones de cristianos que han sido asesinados solamente por llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y la iglesia sigue como esa barca que va navegando a través de la historia de la humanidad. San Juan Bosco cuenta una hermosa historia y yo quiero este domingo, todas mis homilías, compartir esta hermosa historia, ya que Jesús el Evangelio de hoy nos habla
de que Jesús va en la barca, pero se durmió. Se durmió, pero ahí va. Dormido en un cojín, pero ahí va, bien dormido, cansado, agotado, y en vez de las olas asustarlo, lo que le han servido como de hamaquita para que se duerma, como a un niño, ¿verdad? Cuando lo acuestan en una hamaca, entre más le mecen la hamaca, más rápido se duerme. Pues así quizás le pasó a nuestro Señor, ¿verdad? Se durmió. San Juan Bosco tuvo un sueño. En ese sueño él va a ver una gran barca enorme, que es embestida por olas gigantescas, que chocan contra ella, que chocan contra esta barca de un lado y de otro, tratando de despedazarla, y solo truena aquella barca, las tablas truenan como que si se va a hundir aquella barca. Cerca de esa barca van un montón de barcas chiquitas también, un montón de barcas peleando contra esas olas, y unas sucumben ante el oleaje del mar y terminan perdiéndose en el fondo del mar, y otras continúan a la par de la barca, detrás de la barca, caminando, pero van abriéndose camino contra aquel mar embravecido, que pareciera que tiene algo en contra de aquellas barcas y como que la meta es destruirlas. Pero en el sueño, don Bosco se acerca más y logra ver que la barca enorme, la barca grande, tiene dos columnas en el centro. Y esas dos columnas, cuando la barca parece que va a dar vuelta, esas dos columnas la vuelven a poner de pie. Y son las dos columnas que la sostienen. Cuando don Bosco se acerca, ve que en una columna está el Santísimo Sacramento. Una gran custodia, y en el centro está Jesús, nuestro Señor, presente en la Santísima Eucaristía. Y ahí está, y es la columna que la sostiene, y es la columna que le da fuerza para que la barca, aunque la quiera hundir, ella misma la levanta. Y es que acuérdense que Jesús dice en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y en Mateo 16:18 dice, los poderes del infierno no podrán destruir esta iglesia que yo estoy fundando. Acuérdense, Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán destruir. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y ahí estaba esa columna con la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Atrás de esa columna estaba otra columna, y en esa columna don Bosco vio la imagen de María Auxiliadora, de la Santísima Virgen María. Y ahí la vio, y eran las dos columnas que mantenían firme a la iglesia. Eran las dos columnas, las dos fuentes de donde tomaba fuerza la iglesia para seguir adelante. Y es que ¿quién es María para nosotros? ¿Quién es María Santísima? Para nosotros los cristianos no es una diosa. No, María Santísima es el cumplimiento de Génesis 3:15, donde dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza, mientras que tú acecharás su talón. Así como Eva es signo en el Antiguo Testamento de la derrota de la humanidad, María Santísima en el Nuevo Testamento es signo de la victoria de la humanidad sobre el pecado. Y María es la que nos enseña, y al Señor no solamente se le dice sí cuando todo va bonito, cuando todos me aplauden, me felicitan. De hecho, en María Santísima, ningún momento ella buscó
felicítenme, admírenme. De hecho, lo que el ángel le dijo en la anunciación, ¿dónde se lo guardó ella? En su corazón. Tanto así que ni siquiera su esposo José sabía que ella estaba embarazada, esperando por obra del Espíritu Santo. Por eso cuando él la descubrió que estaba embarazada, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Dejarla, repudiarla, hacerle una carta de divorcio y decirle, no, ya no quiero a esta mujer. Eso era lo que iba a hacer él, porque él no sabía. ¿Cuándo se dio cuenta? Hasta que el ángel se lo anunció. Y desde ese momento María Santísima, todo, absolutamente todo, lo va a guardar en su corazón. Ella es la que nos muestra con su vida y con su testimonio que al Señor se le busca y al Señor se le sigue para que sea el Señor el Rey de la gloria y para que toda gloria, toda honra sea hacia Él, no hacia ella. A María nosotros los cristianos la amamos, claro que sí, la amamos porque sé que es la madre, sabemos que es la madre del Hijo de Dios y porque ella es la que nos lleva a su Hijo. Nos lleva ¿cómo? Con su testimonio, con su amor. Y de hecho, como nos lo dice el Evangelio, que ella fue la que aceleró la obra de nuestro Señor Jesucristo. En la boda de Caná, cuando María Santísima se acerca y le dice, hijo, no les queda vino. Él le dice, mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué significa? Todavía no había llegado la hora de que él se diera a conocer quién era verdaderamente. Y ella solamente le dijo, hagan lo que él les diga. Y aunque no había llegado la hora, ella aceleró la hora de nuestro Señor Jesucristo. Y desde entonces María se ve como modelo de intercesora por la humanidad. Si ella, que fue capaz de olvidarse de sí misma, entregar a su Hijo, ofrecerlo, caminar con Él, llegar hasta el pie de la cruz, ella es la que también intercede ante Dios nuestro Padre y ante su Hijo por cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros creemos, en la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María. Cuando yo era un muchachito, jovencito, me acuerdo esa frase que me dijo una religiosa, cuando estaba contemplando yo la imagen del Inmaculado Corazón de María, pero ese Inmaculado Corazón de María tenía la imagencita del Niño Jesús a un lado. La imagen de la Virgen tenía el corazón de fuera y el niño también tenía la imagen de su corazoncito de fuera. María no está deteniendo su corazón, ha puesto la mano en el corazón del niño. Y yo le preguntaba a esta religiosa, a esta madre, le decía, madre, ¿por qué la Virgen tiene la mano deteniendo el corazón del niño? Y me decía ella, es que ella no es la dueña, ella no es la que hace los milagros, ella no hace los milagros, quien hace los milagros es su Hijo Jesús, pero es ella la que tiene la llave de la puerta para sacar esas gracias que cada uno de nosotros necesitamos. Ella es la que pide, ella es la que intercede por nosotros. Como Jesús nos la dio al pie de la cruz y dijo, he ahí a tu madre, y el discípulo se la llevó a vivir con él. Y luego en el libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a contemplar a María en Pentecostés orando con los discípulos. De eso es lo que la iglesia ve. Y por eso la oración del Santo Rosario es una de las oraciones más difundidas en todo el mundo. Y no por los laicos, sino por los mismos papas. El rosario no ha sido una oración que un laico se le inventó y lo propagó por todo el mundo. No, ha sido los mismos papas quienes han recomendado y han pedido que en todo el mundo se rece el Santo Rosario. Y San Juan Bosco será quien va a ver en un sueño
lo que sucede cuando un pueblo reza el Santo Rosario. Él, que ustedes saben, tenía tantos dones, el don de la bilocación, el don de poder leer los pensamientos de las personas. Cuando alguien llegaba a confesarse, le decía: ¿me dices tú los pecados o te los digo yo? Y él podía leer los pensamientos de la gente y saber qué pecados no estaban acusando. Y cuentan que una vez un joven de los que él cuidaba, porque él tenía un hogar de jóvenes, había cometido una falta grave y dijo: no, yo no me voy a confesar con don Bosco, mejor me voy a ir al otro pueblo, allá me voy a ir a confesar, porque con él no me quiero confesar. Y dejando él a don Bosco en la casa, se va corriendo a un pueblo vecino a confesarse, y cuando llegó y se arrodilló en el confesionario, ahí estaba don Bosco, confesándolo. Ahí estaba, escuchándolo. Y cuando él ha regresado, les pregunta a sus amigos si cómo hizo don Bosco para irse para el pueblo, porque con él tuvo que confesarse, aunque no quería confesarse. Y todos le dijeron: don Bosco no se ha movido de aquí. Aquí ha estado todo el día con nosotros y no se ha movido. Él, en una visión, iba entrando a un pueblo, y cuando ve en el pueblo, ve en la entrada, habían muchos árboles, y el demonio saltaba de un árbol a otro, saltando, y veía para un lado, veía hacia arriba, veía viendo por un lado y por otro, como viendo cómo entrar en aquel pueblo. Y se acercó él e increpó al demonio. Ustedes saben que los sacerdotes tienen el poder de someter al demonio, no por poder propio, sino por el poder que Dios le dio, ¿verdad? Someterán demonios en mi nombre, acuérdense lo que dice Jesús. Y entonces empezó a conjurarlo y a ordenarle que le dijera qué estaba haciendo ahí. Y el demonio tuvo que revelarle a don Bosco que él estaba viendo cómo entrar a aquel pueblo, pero que no podía entrar porque en todo ese pueblo todas las familias rezaban el Santo Rosario. Y por rezar el Santo Rosario había una mujer que extendía su manto y protegía a toda esa comunidad, y que el demonio no podía meterse ahí. Esas son las dos figuras que don Bosco ve, que son las que sostienen la iglesia. Y hermanos, la Eucaristía, la primera figura, ustedes saben que es el centro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El que coma de este pan vivirá, porque el pan que yo le daré es mi carne. Y hace poco hemos celebrado la solemnidad del Corpus Christi en nuestra comunidad parroquial, en todas las parroquias, y hemos meditado sobre eso, sobre la presencia real de Dios en la Eucaristía. Si en un lugar está Dios y le hemos abierto las puertas de nuestro corazón, ¿puede entrar el enemigo? No puede entrar. Si en nuestras casas, si en nuestro hogar es un lugar de oración, donde rezamos el Santo Rosario, el demonio tampoco podrá entrar. Pero hermanos, nuestra vida, independientemente, miren qué cosa, esa barca no significaba que no fuera embestida. ¿Cómo no? Era embestida. Pero el hecho que fuera embestida no significaba que la iba a destruir. Y esa es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano es aquella lucha. Incluso Jesús mismo va a decir cuando lo llevan a crucificar: si esto hace hoy con el leño verde, hablando de él, ¿qué no harán con el leño seco? Y yo siempre he dicho, ese leño seco somos nosotros. La iglesia que continúe en este mundo y que continúe, hermanos, enfrentando a todos los embates, a todas las persecuciones y a todas aquellas formas de ver cómo destruyen la iglesia, cómo destruyen la fe de los cristianos, cómo te hacen renegar de tu fe y hacer perder el sentido de tu vida cristiana. Y una de las cosas, hermanos, que se busca
es destruir la dignidad del sacerdocio. ¿Cuántas personas hablan mal del Papa? Hablan mal de los obispos, hablan mal de los sacerdotes. Dicen peste de todo, que los sacerdotes son esto, los sacerdotes, miren, o son borrachos, o son mujerieros, o son ladrones, o son maricones. Son la única forma con la cual describimos a los sacerdotes. Y eso es lo que ustedes oyen allá afuera en la calle. Y todos los sacerdotes, si anda con alguien, esa mujer es la mujer del padre. Y si anda con un hombre, es el marido del padre. Y si anda solo, miren, anda solo, para que nadie dé cuenta dónde se va a meter, miren. Para que nadie vea a dónde recoge a la mujer y a dónde la baja. Lo que no nos damos cuenta es esto, que si no hay sacerdotes, tampoco hay Eucaristía. Porque los dos sacramentos brotan del corazón de Cristo en la noche del Jueves Santo. No instituyó la Eucaristía por un lado y el sacerdocio por otro lado. Los dos están íntimamente unidos y no se pueden separar. Pero el demonio es tan astuto que al destruir la dignidad del sacerdocio, la sacralidad del sacerdocio, y muchas veces nosotros mismos lo hacemos, destruyendo la santidad, la dignidad y lo sagrado del sacerdote, del sacerdocio, estamos destruyendo también la Eucaristía. Estamos destruyendo la Eucaristía, que es la fuente de donde brota la fuerza para que la iglesia se mantenga en pie. Qué duro, ¿verdad, hermanos? Qué duro eso. Y es la realidad de la iglesia. Y es la realidad que ha vivido siempre la iglesia. Y es la realidad que está viviendo hoy en día la iglesia. Persecución, embates para ver cómo se destruye la fe, cómo se destruye la santidad de lo sagrado de la iglesia. Y muchos dicen, sí, pero es que los curas se equivocan. Bueno, cada sacerdote sabe cómo lleva su vida y cada quien va a dar cuentas a Dios de sus obras. ¿Que los sacerdotes son imperfectos? Claro que sí. Y yo soy el primero, porque el Señor no me llamó a su ministerio porque fuera la persona más santa de mi familia, la más perfecta de mi familia. No, Dios me llamó porque Él lo quiso. No fue ni siquiera mi decisión, fue la voluntad de Dios. Y si estoy aquí, no es porque yo haya querido estar aquí, es porque Dios me ha llamado y me ha puesto en este lugar. Y eso es algo que no lo puedo negar. El mismo San Pablo, en sus cartas, se confiesa ante toda la humanidad su miseria, su humanidad, el aguijón de su carne, que era su carácter fuerte, era de mecha corta, se peleó con todo el que se le puso por delante, con el pobre Marcos, con el pobre Pedro, con Juan, con todos se andaba peleando, porque tenía un carácter fuerte. Y él se arrepentía y le decía, Señor, ayúdame, quítame esto para poderte servir mejor. Y el mismo Señor le dijo, no. Y San Francisco de Sales dice que el Señor nos ha llamado a nosotros, que conocemos nuestra humanidad, nuestra miseria, para que así seamos capaces de comprender a los demás cuando caen y retroceden. Porque de la misma humanidad que nosotros somos hechos, también son hechas las demás personas. Y es ahí, hermanos, donde se encuentra la lucha por la santificación, tanto de ustedes como la de nosotros los sacerdotes. Un ejemplo tan grande nos ha dado el Papa cuando hacen los ejercicios espirituales en Cuaresma. En Roma es en Cuaresma que los hacen. Y el Papa, al terminarlos, él es el primero que sale al confesionario a arrodillarse
y a pedir perdón al Señor por sus pecados. A pedir perdón. Y podemos decir, o sea que el Papa peca. Claro que sí. El Papa comete pecados. El Papa comete pecados. Pero le dicen santo. Exactamente, santo, ¿por qué? Por la misión que Dios le ha encomendado. Que no se le ha encomendado a nadie más. Por eso hoy, hermanos, que la liturgia nos invita a meditar sobre ese mar embravecido que muchas veces ataca nuestras familias, nuestras vidas, la iglesia misma. Tenemos que aprender a confiar que si Dios está con nosotros, no hay poder humano o sobrenatural que pueda hundirnos, porque es Dios quien va guiando nuestra vida, es de Dios quien nos hemos agarrado y es Dios quien lleva la victoria en sus manos. Por eso aquel refrán, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién dice eso? San Pablo, exactamente. Él dice eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pidámosle pues al Señor, hermanos y hermanas, que sea Él quien nos fortalezca, que sea Él quien nos sostenga, y si caemos, que sea Él quien nos levante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.